vamos a ir empezando. Les agradecemos a todos la asistencia el día de hoy a este evento. El ISACA Montevideo, el capítulo Montevideo, les da la bienvenida a un evento más organizado por el capítulo. Dentro de los temas que están, digamos, vinculados a lo que es el gobierno, la seguridad de la información, los riesgos de tecnología y todo aquello que hoy por hoy también nos invade los temas de inteligencia artificial. Pero en este caso vamos a ahondar en algo bueno, que por lo menos en Uruguay tiene una importancia destacada, y también en la región, porque tenemos participantes invitados que están viniendo de distintos países de la región, de Argentina, de Paraguay, de República Dominicana, de Bolivia. Y bueno, y en realidad la idea en esta ocasión es tener esta presentación que nos va a hacer Fabiana Santellán, que es la importancia de conocer las reglas de juego. Y ese es el título, pero en realidad la temática claramente es sobre el marco de ciberseguridad de Uruguay en su versión 5.0, lo vinculado con el decreto 66/25, que de alguna manera hace una es un decreto reglamentario de una ley que establece potestades nuevas para GESIC, y también establece responsabilidades a un conjunto de entidades a nivel gubernamental y a nivel no gubernamental en Uruguay, justamente con el objetivo de mejorar aspectos de la seguridad de la información y de la ciberseguridad. Fabiana Santellán es gerenta de la División Gestión y Auditoría de Seguridad de la Información de AGESIC, es ingeniera en informática. Ya entre nosotros ya la conocemos, ha venido participando también ella en distintos eventos que hemos venido organizando, en SIGRAS, en distintas instancias. Así que le damos la bienvenida a todos. Les recordamos que por la modalidad que estamos presentes en Zoom, les agradecemos mantener los micrófonos apagados y las cámaras también apagadas, también por temas de ancho de banda y por respeto también a los demás participantes, para no perderse ningún detalle de la presentación que tenemos en esta tardecita noche acá en Uruguay, fría, nublada, con Hermosa llovizna, tarde para estar hermosa en la casa. tarde ya acariciando el invierno. Así que bienvenidos a todos. Mejor excusa imposible para disfrutar de esta temática y aprovechar también la ocasión para, en todo caso, al final plantear preguntas y dudas que tengamos sobre esto. Así que bienvenida. Bien. Bueno, muchísimas gracias por la bienvenida y por la invitación. Bueno, José Luis, Emilia, Cristina, que andan por ahí, todo el equipo de ISACA. Y muy buenas tardes también a los que se están conectando de diferentes países, que ya José Luis les estuvo mencionando. Y bueno, y a todos los queridos amigos que también vi por ahí que andan conectados. Bueno, como les comentaba José Luis, trabajo en AGESIC, soy la gerente de gestión y auditoría de seguridad de la información. AGESIC, para aquellos que no la conozcan, es la Agencia de Gobierno Electrónico, Sociedad de la Información y del Conocimiento, que pertenece a Presidencia de la República y que funciona hace ya más de 20 años, en torno de los 20 años, y desde sus inicios ha tenido dentro de su estrategia el abordaje de la seguridad de la información, de la ciberseguridad. Pero bueno, como bien comentaba José Luis, en el devenir del tiempo y en particular a partir del año pasado, se han ido incrementando los cometidos que tiene la agencia en materia de seguridad de la información y ciberseguridad, con un cambio que no es para nada menor, y es que amplía más allá de sus cometidos su alcance, alcanzando a todas las entidades públicas, bien, no importa si es una paraestatal, una empresa pública, las diferentes figuras que puedan haber dentro del ecosistema público, sino que además alcanza a aquellas entidades privadas que estén vinculadas a servicios o sectores críticos del país. Y es acá donde empieza esto de conocer las reglas del juego, empieza a ser algo que con mayor importancia. Entonces, bueno, la instancia de hoy, la charla de hoy, intenta conversar o reflexionar o darles a conocer básicamente tres cosas. Por un lado, cuáles son las obligaciones legales. Nos vamos a parar
en la ley 20.212. En particular es una ley de presupuesto, pero esa ley tiene un conjunto de artículos que son los que luego el decreto 66 va a reglamentar. Pero bueno, para no ahondar en el decreto, que es realmente muy extenso, creo que la ley de alguna manera nuclea o destaca los principales aspectos que tenemos que tener presente, que después el 66 este, lo va a detallar y a desmenuzar en mayor profundidad. Presentarles el marco de ciberseguridad, quizás muchos de ustedes ya lo conocen, algunos quizás lo sintió nombrar, algunos quizás que no. Bueno, comentarles de qué viene esto del marco de ciberseguridad, que este año está cumpliendo 10 años. Y por último, hacer mención a la hoja de ruta que está prevista para las entidades públicas en Uruguay de implementación de este marco. Bien, un marco que en estos 10 años era de adopción voluntaria, y a partir de la promulgación del decreto, de este decreto 66, que fue en febrero del año 2025, pasa a ser de adopción obligatoria. ¿Bien? Entonces, sí, sin interés de aburrirlos, pero sí contarles un poco, empezar a meternos en esto de la normativa, de los cometidos, de quién tiene el cometido de qué. Comentarles que AGESIC, como les mencionaba, es el encargado en este devenir de nuevas responsabilidades de dirigir la política y regular en materia de seguridad de la información y ciberseguridad a nivel nacional. Bien, esto es algo que cambia en relación a lo que eran los cometidos anteriores. También tiene la potestad de fiscalizar y auditar el cumplimiento normativo. Bien, el marco de ciberseguridad va a ser un aspecto, pero hay otros puntos de cumplimiento que los vamos a ir viendo, algunos de ellos en esta presentación, que también son objeto de fiscalización o auditoría. Pero también, más allá de decir cuál es el camino, de revisar que ese camino se esté cumpliendo conforme lo pautado, también tiene el cometido de apoyar a las diferentes entidades, particularmente las públicas, apoyarlas en la implementación, ¿bien? Sobre todo las que estén vinculadas a sectores críticos, ¿no? Todas estas buenas prácticas, todas estas obligaciones, la idea también es poder apoyarlas en este tránsito. Dentro de AGESIC, bien, dentro del área de seguridad de la información de AGESIC, existe algo que se llama CERTUI, que es el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática. Bien, es el equipo de respuesta que está monitoreando 24/7 en lo que es el SOC nacional, y además tiene ese equipo de bomberos, ese equipo de respuesta ante incidentes que también funciona 24/7. Bien, este equipo de respuesta centraliza y coordina con eventualmente otros equipos de respuesta que puedan existir en la administración, y también tiene el cometido de ejecutar tareas preventivas. ¿Y por qué lo traigo a colación? Si nos vamos a estar centrando en el marco. Por varias razones. Una, porque forman parte de los cometidos de la agencia y en particular de los cometidos del área de seguridad de la información, pero también porque muchas de estas obligaciones que trae la normativa y que incluso trae el marco de ciberseguridad está asociado a lo que es la respuesta a incidentes. ¿Bien? Entonces, lo que es el marco normativo, como les comentaba, nos vamos a basar en estos dos componentes. En la ley 20.212, en particular es el artículo 78 al 84, son los que regulan los aspectos de ciberseguridad y seguridad de la información, pero a lo que hace a esta charla nos vamos a centrar únicamente en el artículo 78 y 79, que son los que tienen mayor sustancia a los intereses seguramente de todos ustedes. Y por último, comentarles, si bien no lo vamos a estar viendo en detalle porque no nos daría el tiempo en esta charla, que quien regula, quien baja a tierra todo lo expresado en esos dos artículos es justamente el decreto 66, que es el que dictamina, ¿no? Una vez aprobada la ley, es el que dictamina su puesta en marcha. Entonces, bien, les decía, vamos a estar hablando de estos dos artículos, el 78 y el 79. El 78, y vamos a intentar hacerlo
hacerlo dinámico porque quizás muchos de ustedes no sean abogados, yo no lo soy, como decía José Luis, yo soy ingeniera, pero está bueno empezar a familiarizarse con aspectos que nos hacen al cumplimiento. Seguramente muchos de ustedes están asociados a roles de cumplimiento, a roles de gestión dentro de las organizaciones, y es importante empezar a tener este detalle. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen las entidades? Y acá es tanto públicas como privadas vinculadas a sectores críticos. ¿Cuáles son los sectores críticos? Los van a encontrar en el decreto 66. No quiero extenderme en ese detalle. Lo primero, van a tener que adoptar medidas de seguridad. ¿Bien? Y esto, ¿a qué se basa? Que después van a ver que va a mencionar el marco de manera explícita. Pero desde el vamos, las organizaciones todas tienen que adoptar medidas que eleven su nivel, su postura de ciberseguridad, o de seguridad de la información, y de seguridad de la información. Por otro lado, tienen que designar un responsable, tiene que haber una persona dentro de la organización, o que responda por la organización, que vele por todos estos aspectos de la seguridad en la propia entidad. Y cuando hablamos de designar un responsable, si bien naturalmente uno piensa en la figura de CISO, que puede tener como parte de su propio equipo, también podría ser, que es algo que cada vez se ve más, podría ser un agente externo, ¿bien? Un proveedor que yo le contrato ese servicio de tercerizo, digamos, ese rol en una tercera parte. Eso está previsto que pueda ser así. ¿Qué otras cosas son obligaciones de las entidades? Informar los incidentes, ¿bien? Ahí van a ver que me salté la letra C, pero es simplemente porque es media redundante con otras cosas que vamos a estar viendo, me parecía que no aportaba. El informar incidentes. Esto, en particular, al ser TUI, todas las entidades públicas y aquellas privadas vinculadas a sectores críticos están obligados a reportar al CERTUI un potencial incidente. ¿Bien? Acá el CERTUI tiene sus mecanismos de reporte, que puede ser por correo electrónico, puede ser por un formulario que tiene en la web, puede ser por teléfono, pero la idea es que se tiene que reportar. Y acá voy a hacer un doble clic sobre todos los que estén, obviamente esto es de aplicación para Uruguay, pero también pueden haber otras obligaciones de reporte de incidentes que no necesariamente tengan los mismos plazos. Ejemplo, si yo estoy trabajando en el sector financiero, voy a tener a partir de obligaciones del Banco Central que reportar a la Superintendencia de Servicios Financieros el incidente en cuestión de unas pocas horas. Si mi memoria no me falla, es algo así como 8. Pero también si el incidente o el potencial incidente vincula datos personales, tengo otra obligación, que es de reportarlo a la URCDP, que es la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales. Para eso tengo un plazo de 72 horas. O sea, más allá de la ley que establece este artículo, el 78, y en particular el literal D, habla del reporte de incidentes hacia el CERTUI, tengan presente que a la hora de constatar o de sospechar un incidente, hay varias organizaciones, varios reguladores a los cuales se va a tener que dar conocimiento, ¿bien? Dependiendo en qué sector esté, dependiendo de cómo fue, qué tipo de dato vulneró el incidente. Acá lo que les decía, la primera letra hablaba de medidas en general. Acá en la letra E habla exclusivamente del marco de ciberseguridad. Bien, acá ya pasa a ser una obligación de las entidades adoptar el marco de ciberseguridad. Y luego en realidad es una obligación, pero también una potestad para la agencia de poder definir otro tipo de medidas, bien, que se entiendan más ajustadas o pertinentes a raíz del contexto actual, de nuevas amenazas o de cambios directamente en alguna de estas dos cosas, contextos o amenazas,
de que se puedan tener que dictaminar nuevas medidas, ¿bien? Que capaz que el marco no las contempla de manera muy general, que las entidades van a estar obligadas a cumplir. Siguiendo, en el siguiente artículo, habla de que se faculta a la agencia a requerir ajustar los procedimientos. ¿Qué significa esto? Muchas veces puede pasar que después de una auditoría, después de la atención de un incidente, se detecten mejoras en los procesos o en los procedimientos que tiene la organización. Bueno, el ajuste de esos procedimientos ya es como basta como por demás en la aclaración, pero también es obligación el tener que modificarlos. Y siempre trabajar con una prevención, ¿no? Trabajando en esa cabeza de riesgos, ¿bien? Siempre, todo, el marco de ciberseguridad es una herramienta para la gestión de riesgos. Por tanto, la prevención de riesgos y el cumplimiento de medidas, como dice ahí, específicas para la prevención de esos riesgos que yo haya podido identificar, son fundamentales. Por último, se puede requerir, esto más que nada ante la ocurrencia de un incidente, información complementaria, ¿bien? En la medida que el SARTUI requiera conocer mayor información de la que se le brindó inicialmente, hay que poder entregársela para poder hacer una investigación más profunda. AGESIC está facultado que ante el incumplimiento de alguna de estas cosas se puede apercibir a la entidad. Bien, aquellos que quizás no tienen por qué conocer el término, básicamente es una llamada de atención, bien, no es una multa, no es una multa, una sanción económica, pero sí es una llamada de atención con respecto a algún incumplimiento que se haya detectado. Y por último, tenemos la obligación de comunicar de manera semestral a la Asamblea General, o sea, el Poder Legislativo, con la Asamblea, recuerden que es la unión de las dos cámaras, los incumplimientos que se hayan detectado de lo normado por esta ley y en consecuencia su decreto reglamentario. Bien. Esto en particular hasta la fecha no ha sido puesto en práctica por una sencilla razón, que lo vamos a ver un poco más adelante. El marco de ciberseguridad se publica, la versión 5, que es la que está vigente ahora, en octubre del año pasado. Dimos a las entidades públicas un periodo de 3 años para su implementación. Por tanto, se entiende que ninguna, al menos de momento, está en incumplimiento, ¿bien? Porque están en proceso de adopción, de implementación dentro de los plazos definidos. A partir del 28, cuando ya se hayan cumplido los 3 años, ahí es donde se piensa implementar esta medida de reporte, más allá de que sí se pide, pueda haber informes de avance o cosas del estilo. ¿Bien? Bueno, vamos directamente al marco. El marco, en primera instancia, cuando... A ver si me pasa ahí, ahí está. Les comentaba un poco recién, ¿no? ¿Qué es el marco y por qué surge el marco? El marco es ni más ni menos que una herramienta que permite de manera relativamente fácil el análisis de riesgo. ¿Bien? En mi creencia es como la forma más fácil de definir. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia con que obviamente este marco de ciberseguridad, la versión 5 para Uruguay está basado en el Cybersecurity Framework de NIST, la versión 2.0, o sea, nos hemos ido acoplando siempre a las sucesivas actualizaciones de versiones. ¿Cuál es la ventaja que tiene eso? Que ahora vamos a ver la estructura del marco. Es extremadamente flexible. Yo puedo tener diferentes estándares que puedo usar. No sé, de repente estoy en el sector financiero, estoy más familiarizado con COVID,
o estoy más familiarizado con las normas NIST, o estoy más familiarizado con la 27000, la 27001 en particular. Bueno, este marco de alguna manera me permite poder usar cualquiera de ellas, o incluso varias de ellas, y tener un lenguaje superior de abstracción, que ahora vamos a ver por qué lo decimos. Pero de alguna manera, esta flexibilidad permite tener un abordaje integral de lo que es la ciberseguridad. No es que yo me esté fijando solo en los aspectos de gestión, no es que yo me esté fijando solo en los aspectos técnicos, sino que realmente logro tener una visión integral de lo que es la ciberseguridad dentro de mi organización. Entonces, allá les comentaba que va a cumplir 10 años este año. Nosotros, allá por el año 2015, cuando asume el periodo de gobierno, estaba Vázquez, es que se larga el proyecto Trámites en Línea. Es un proyecto que fue un proyecto emblema de la agencia, en donde el 100% de los trámites del país se tenían que poder al menos iniciar de manera online. Cuando este proyecto se pone sobre la mesa, la primera pregunta es, bueno, ¿cómo logramos incorporar ciberseguridad en el proceso de adopción de esta transformación digital que de alguna manera garantice tener una visión integral? Esto que les comentaba recién, ¿bien? Y es ahí donde empezamos a buscar diferentes marcos o diferentes formas de poder lograr eso de manera más dinámica, y es ahí donde dimos con este marco. De hecho, el marco de NIST se crea en 2014, o sea, realmente tenía muy poquito tiempo cuando lo descubrimos, tenía año y poco de haber sido lanzado. Tenía algunas experiencias a nivel de gobierno, pero la mayor parte de las experiencias era a nivel de industria. Y ahí lo que nos empezó a llamar la atención es que en realidad había una dispersión de sectores muy importante, con volúmenes de transacciones o de operaciones muy diferentes entre sí, y que todos estaban usando o empezando a mirar con buenos ojos ese marco, y por eso nos llamó muchísimo la atención. De alguna manera también nos permitió unificar un montón de recursos que ya existían, bien, políticas, lineamientos, normativa, buenas prácticas. O sea, de alguna manera nos sirvió como eso, como un marco, ¿no? Donde yo logro encerrar todo eso que tengo. Entonces, ¿cuáles fueron básicamente las fortalezas que le encontramos a este marco? Que algunas ya las fui mencionando. Primero, que era reconocido, ¿no? Si bien era bastante nuevo, yo creo que hoy, con el devenir del tiempo, cada vez más convencida de que fue una muy buena opción. Hoy por hoy el marco es un lenguaje común, que articula un montón de estándares, pero que facilita el intercambio, la medición, y por sobre todo, algo que de repente en otros estándares no, no resulta tan sencillo, es la facilidad de comunicarle al negocio cuáles son los problemas o los riesgos que tengo en el ámbito de la ciberseguridad. ¿Bien? Y eso para nosotros realmente era un diferencial, era algo que queríamos destacar y que le destacamos hasta el día de hoy al marco. Flexible, porque van a ver que más allá de que, digamos, su extensión, cuando uno ve el documento, puede ser en primera vista avasalladora, en realidad se adapta bastante bien, por no decir muy bien, a diversas realidades, a diversos tipos de organizaciones, que en diversos contextos, y termina siendo simple, ¿no? Una vez que yo logro configurar ese puzzle, es básicamente responder preguntas y rápidamente puedo saber en qué posición estoy parado. Entonces, yendo directamente a lo que es el marco, presentarles el marco de ciberseguridad. Después, al final, igual les dejo un link a nuestro sitio web, donde ahí van a tener un montón de información, y a la medida que vayan a ir sumándose novedades, está previsto
algunos formularios de autoevaluación eh, eh, online que seguramente estén en el segundo semestre, van a haber cursos que van a estar, teníamos cursos de la versión anterior, de esta versión seguramente queden antes de fin de año. Bueno, todas esas novedades las van a encontrar en el sitio web. El marco, como yo les comentaba, se presenta como esto, como un conjunto de 6 funciones, ¿bien? Que son las que de alguna manera se presentan ahí. Por un lado, vamos a tener la función identificar, ¿bien? ¿Qué significa identificar? Saber dónde estoy parado, qué activos tengo, qué riesgos tengo, ¿bien? Qué estructuras tengo definidas dentro de la organización, para luego pasar en una especie de ciclo de vida, pasar a la función de proteger. Bueno, yo ya sé lo que tengo, sé qué activos tengo, sé con qué recursos cuento. Bueno, ¿cómo lo protejo? ¿Qué medidas técnicas, administrativas, hacia, no sé, la gestión de las personas? ¿Qué cosas puedo hacer para proteger a esos activos de esos riesgos que identifiqué? Sabemos que por mejores controles que implemente, yo tengo que poder estar monitoreando que esos controles me sigan dando las capacidades y las protecciones por los cuales lo implementé, ¿no? Si yo puse, no sé, una cerradura en la puerta, bueno, tengo que estar vigilando que esa cerradura funcione, que se cierre, que la llave no quede tirada, bueno. Y esa es la parte de detectar. En la función detectar voy a estar monitoreando, bien, acá hay un componente grande obviamente de tecnología, pero pueden haber otro tipo de monitoreos de cumplimiento de acuerdos de nivel de servicio, monitoreos de planes de concientización que se estén haciendo, fallas, desvíos que puedan llegar a ocurrir. Obviamente hay un componente grande de monitoreo de sistemas, monitoreo de red, etcétera. ¿Para qué? Para poder detectar en el menor tiempo posible los desvíos de ese marco de protección que yo estoy definiendo para mi organización. Esto puede ser, yo siempre pongo el mismo ejemplo, esto puede ser tan complejo como una organización con dispersión internacional, a algo tan sencillo como una persona que tenga un kiosco y lo que haga es manejar redes sociales. Es igualmente aplicable. Si yo voy a identificar la persona que tiene un kiosco o directamente, no sé, vende alfajores por redes sociales, bueno, ¿cuáles son sus activos? Y bueno, sus activos son sus perfiles en redes sociales, su celular, porque capaz que ni computadora tiene, su celular, y medio que por ahí va terminando la cosa. Proteger, bueno, ¿cómo lo protejo? Tengo que proteger el dispositivo, tengo que proteger las redes sociales, ¿no? Ahí ya se desprenden diferentes tipos de controles que yo puedo llegar a implementar. En la de detectar, y bueno, tener que estar mirando a ver que no me hayan clonado el perfil, estarme buscando cada tiempo. Bien, entonces, mirar que tenga actualizaciones en el celular y darle que sí, que me reinicie el celular y me las actualice. O sea, esto puede ser tan sencillo o tan complejo dependiendo del contexto de cada organización. Pero vieron que hasta acá, hasta este momento, en ningún punto nos fuimos a hablar de grandes cosas complejas. Yo puedo transmitir lo que es la ciberseguridad en un cuentito muy sencillo. ¿Bien? Y esa es una fortaleza. La parte de responder, les decía, bueno, en algún momento no sabemos cuándo vamos a tener un incidente. Lo que sí sabemos que en algún momento un incidente vamos a tener. Como no existe el riesgo cero, la tranquilidad o la confianza de que nunca vamos a tener un incidente no te la puede dar nadie. Por tanto, la organización tiene que estar preparado para cuando ese momento llegue. Y ahí puede ir yendo en esto del abanico de posibilidades, desde tener de quién llamo, ¿bien? Hasta tener un equipo de respuesta. Pueden haber un sinfín de opciones y de caminos por recorrer. Lo que sí tengo que poder tener es pensados desde una lógica de continuidad de las operaciones, desde una lógica de... Ahí me están escuchando porque... Se ¿Bien? entrecorta Hola, un sí, poquito, sí, pero se escucha. Ok, ahí está.
Dale. Bien, esta función habla de recuperar. Bueno, cuando el incidente fue lo suficiente y me paró las operaciones de alguna manera, ¿cómo yo restauro las operaciones de recuperación ante desastres, los planes de continuidad de negocio, todo en la función recuperar? Y todas estas 5 funciones, función que es de gobernanza, ver que todo tenga cierto grado de sentido, que los riesgos, las estructuras, las diferentes de gestión y de integración de todas estas medidas tengan una línea común, un objetivo común. Eso es lo que va a estar mirando la función de gobernar. Todo este cuentito es hablando de las funciones, pero las funciones se van desagregando. Se van desagregando en categorías, las categorías en subcategorías, y cuando llego a las subcategorías es ahí donde tengo el mapeo. Yo, por ejemplo, en la subcategoría de inventario de software, bueno, ahí tendré la ISO 27001 que me dice el control X1 y el control X+2. Si voy a COVID, tendrá otro tanto. Si voy a los syscontrol, serán 154 de NIS o 53 de NIS, será otro. Bien, pero puedo ahí tener ese mapeo de cómo ese inventario, dependiendo del estándar que use, lo puedo cumplir. En particular, para el gobierno, porque como tenemos requisitos que son de aspecto regulatorio, bien, que salen, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos Personales, o salen estas regulaciones como el Decreto 6 y la Ley 20.200 adentro, no quisimos como mezclar diferentes cosas y armamos licencia poética. Bien, que entonces cada subcategoría, al igual que con otros estándares, tiene sus propios requisitos y a diferencia de las versiones anteriores, los requisitos son una colección de controles, ¿no? Si yo digo que, bueno, tengo que inventariar el software de mi organización, y esto lo estoy jugando de memoria, después si alguien quiere abrir el marco lo puede chequear. No sé, control 1, realizo el inventario de el software vinculado a los activos críticos o a los procesos críticos de mi organización. Ese es el nivel 1. Nivel 2, amplío a toda la organización. Nivel 3 o control 3, tengo el inventario procedimentado. Control 4, el inventario además de estar procedimentado está automatizado. Control 5, hago revisión periódica del inventario. Bien, tengo como diferentes niveles, más allá de controles, que además están separados en niveles para yo dar cumplimiento a ese requisito en su conjunto. Otra diferencia, o sea, hasta subcategoría somos exactamente lo mismo que NIST, es el core de NIST, que no cambia ni un punto y coma, ¿bien? Pero después nosotros tenemos 3 cositas que hacen de alguna manera darle esa uruguayés, ¿sería? Del marco. Por un lado, el concepto de perfil. Si bien el Cybersecurity Framework de NIST maneja el concepto de perfil, no es igual que el nuestro. Nosotros separamos, por eso dice perfil organizacional, separamos o dividimos en grupos, en categorías, a las organizaciones. ¿Bien? Nosotros entendemos que no todas las organizaciones son iguales, ni no todas las organizaciones tienen el mismo nivel de riesgo o de percepción del riesgo o de necesidad de implementar controles en materia de ciberseguridad. ¿Y de qué depende eso? Ahora lo vamos a ver. Pero básicamente son 3 tipos de perfiles: el básico, el estándar y el avanzado. A su vez, dependiendo del perfil que yo voy a tener,
Si soy básico, estándar y avanzado, aguántenme un minuto y les explico qué es cada uno de esos perfiles. La subcategoría va a tener una prioridad para mí, alta, media o baja. ¿Por qué es esto? No es lo mismo, volviendo al ejemplo del kiosco, no es lo mismo un kiosco que un banco. ¿Bien? ¿Los dos tienen que protegerse en el ciberespacio? La respuesta es sí, porque el kiosco, su negocio, si se dedica a vender alfajores por internet, por redes sociales, por Instagram, se le va la vida si pierde su cuenta de Instagram. ¿Bien? Pero claramente no es lo mismo que un banco. ¿Bien? Los dos tienen preocupaciones, los dos tienen riesgos, los dos tienen amenazas, los dos tienen que tomar medidas, pero la evaluación de riesgo y la importancia en un caso y en el otro claramente son diferentes. Entonces, capaz que el tener un, un centro de operaciones de ciberseguridad para un kiosco o para alguien que vende alfajores por internet tiene una prioridad bajísima o tendiente a que ni siquiera es prioridad, y quizás para un banco sí es algo que es importante. Bien, entonces, eh, las subcategorías que son de alguna manera los riesgos que identifica el marco están priorizadas dependiendo del perfil organizacional. Bien, y por último, tenemos un modelo de madurez en esto de que está bien, yo voy a poder hacer, eh, las, poder cumplir con mis requisitos, pero quizá no me vale la pena en esto de la percepción del riesgo y la mitigación del riesgo de ir hasta el último recurso. Bien, ejemplo, yo necesito poner un control de acceso en, no sé, en un data center o en una habitación cualquiera, en mi casa, no interesa, en un lugar. Yo puedo ponerle un candado, ahí estoy controlando el acceso, sí, es una disuasión, hay un elemento que me controla el acceso, entra quien tiene la llave. Puedo tener un guardia de seguridad, un perro, puedo tener control biométrico, puedo tener control con algún tipo de dispositivo, una tarjeta, un tag, alguna cosa de esa. Son todos válidos. Bien, yo estoy controlando el acceso. Puedo tener políticas, puedo tener revisión de los accesos, pero cada vez que yo implemento controles o perfeccionamiento de esos controles, no es lo mismo. Lo tengo que poder medir diferente. ¿Todos cumplen? Sí, todos cumplen. Todos tienen control de acceso. Ahora, ¿los hacen todos de la misma manera? No. Entonces, el modelo de madurez lo que intenta es reflejar eso. Bien, ahora vamos a ver algún ejemplo. Entonces, yendo o volviendo a los perfiles. Los perfiles le decía que eran tres, perfiles organizacionales, básico, estándar y avanzado. Lo que va a diferenciar, los tres elementos que diferencian a uno de otro son la percepción del riesgo tecnológico, el nivel de servicios a terceras partes, o sea, si mi organización le brinda servicios a dos o más organizaciones, ¿bien? Y el nivel de disponibilidad, ¿qué tanto soporta, más allá de la molestia la vamos a tener todos, pero qué tanto soporta mi negocio estar con un servicio fuera de línea? Bien, un servicio caído. Esa respuesta, si es 24, 48 o a mejor esfuerzo, hablando de horas, es lo que determina en qué perfil caigo. Claramente no es lo mismo Mercado Libre o Amazon, por poner dos e-commerce conocidos por creo que todos los que estamos acá presentes, a poner, no sé, la página web de una sucursal de venta de tractores. Bien, seguramente la sucursal de venta de tractores tiene su sitio web para anunciar alguna cosa, pero lejos está de ser un componente vital para su continuidad de negocio, muy distinto a
una plataforma de e-commerce donde su negocio es ese. ¿Bien? Entonces, bueno, claramente hay diferencias y esas son las que intentan reflejar los perfiles. Las prioridades, ustedes van a ver en el marco, no sé si notan acá arriba, esto es como lo presenta el marco, presenta la subcategoría, cuáles son los requisitos y la prioridad según el perfil organizacional. Bien, acá por ejemplo, esta es de la función gobernanza, dice, se comprende la misión de la organización y se informa sobre la gestión de riesgos de ciberseguridad. Para un perfil básico es de prioridad baja, para un perfil estándar es de prioridad media y para un avanzado también. Puede pasar de que esto varíe. Siempre obviamente va a ser de mayor prioridad cuando estoy en avanzado a cuando estoy en básico. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de prioridades, vamos a estar siempre manejando tres, en donde las prioridades altas son en esas en donde se me va la vida, hablando en criollo. Bien, son las que tengo que tener sí o sí, las que no puedo no tener. Esas son las que son, si no las tengo, realmente estoy en un problema. Eso, soy objeto fácil para tener algún tipo de vulneración, algún tipo de incidente. Las de prioridad media no son tan críticas como las altas, bien, pero sin duda fortalecen la postura de ciberseguridad que tiene la organización. Y las de prioridad baja, no es que no las tenga que implementar, pero son a mejor esfuerzo. Son esas cosas que voy haciendo cuando tengo tiempo, cuando realmente esa mejora me hace sentido, ¿bien? Pueden quedar ahí como cereza de la torta o como cosas que hago a eso, a mejor esfuerzo, ¿bien? Obviamente me van a mejorar, pero, digamos, la prioridad claramente están en las que tienen, valga la redundancia, prioridad alta o media. En cuanto al modelo de madurez, para no aburrirlos demasiado con esto, tiene 5 niveles. El nivel 0 es no tenemos nada. El nivel 1 tiene algunas medidas, pero son aisladas, bien, muchas veces vinculadas al data center, ¿no? Recuerden que la seguridad de la información y la ciberseguridad suele arrancar como preocupación de los equipos de tecnología. Puede pasar que no sea el caso, pero típicamente suele ocurrir así. Entonces es muy probable que yo encuentre medidas, controles implementados a nivel de un data center o a nivel de los equipos de tecnología, pero no así en el resto de la organización. Bien, eso al menos es un escenario bastante frecuente que uno puede encontrar, al menos en Uruguay. Nivel 2, voy a estar mirando las responsabilidades definidas, que haya un responsable de seguridad, que hayan ciertos lineamientos de cómo se hacen las cosas, para luego pasar al nivel 3, donde ya formalizo. Bien, ya hay procedimientos documentados, hay políticas definidas, ya hay una formalización de las maneras, de las operaciones que vengo ejecutando. Y el nivel 4 es el de mejora continua, ¿no? Automatización de los procesos, auditoría de los procesos, mejora continua en términos generales. ¿Por qué nosotros elaboramos un modelo de madurez propio, habiendo, como los hay, un montón? Y la definición fue muy fácil. Típicamente los modelos de madurez parten del deber hacer o del deber ser para luego hacer. Ejemplo, si yo voy a un CMMI o lo que sea, parte de decir, bueno, tengo la política definida, tengo los procesos documentados. Si yo, que de hecho en algún momento nuestro modelo de madurez fue así, y lo que hacía era aplanarme todas las auditorías. Todo me daba que estaban en 0 o en 1. No había dispersión. Y dices, bueno, pero a ver, este claramente tiene mucho más inversión, desarrollo y conciencia, y los procesos funcionan mucho mejor que este otro, y sin embargo le están dando igual. ¿Por qué? Porque faltaba la formalización. Bien, existían alineamientos, existían formas de trabajar, pero no estaban formalizadas. Entonces, o existían controles per se, pero no estaban formalizados en ningún lado. Entonces, esto que es algo muy nuestro, lo quisimos reflejar en el modelo de madurez. Por eso es que nos animamos a hacer uno, ¿bien? No es que
tuviéramos ganas de complicarnos la existencia. Bien, y para ir cerrando con lo que es el marco de ciberseguridad, a partir de esta versión tomamos algo que NIST viene desarrollando con bastante ímpetu, que se llaman perfiles comunitarios. ¿Qué son los perfiles comunitarios? Básicamente nosotros hasta la versión anterior del marco, cuando se hacía una auditoría, se auditaba todo el marco. ¿Bien? No importa si, volviendo al ejemplo del kiosco, no importa si era un kiosco o si era Mercado Libre, yo iba a ir y le iba a auditar con todo. A uno le iba a dar cero, al otro le iba a dar más o menos bien. El perfil comunitario lo que intenta es establecer líneas base priorizadas, teniendo en cuenta los riesgos y el contexto de un conjunto de organizaciones. Ejemplo, tenemos perfiles comunitarios para cada uno de estos perfiles organizacionales, el básico, el estándar y el avanzado. Pero también tenemos perfiles comunitarios que son sectoriales. Bien, creo que ahí lo tenemos. Entonces, al día de hoy tenemos el ejemplo de sistema de pagos con el Banco Central. De hecho, lo publicaron hace cuestión, hoy es miércoles, creo que no sé si fue el viernes o este lunes que lo publicaron. Se está trabajando con las telcos, se está trabajando con salud para tener perfiles específicos. ¿Cuál es el contenido de estos perfiles comunitarios? En realidad tienen todo el marco, o pueden haber variaciones, pero lo que hay es que se dice, bueno, estas subcategorías son prioridad alta no para cualquier organización, sino para las organizaciones que están en este contexto. Bien, y entonces ahí también se establece para cada una de las subcategorías no solo la prioridad, sino cuál es el nivel de madurez mínimo que se debería cumplir para ese contexto. Por eso es lo del comunitario. No estoy hablando de una organización, no estoy hablando, sino que estoy hablando de un sector o de un subsector, ¿no? O estoy hablando de un conjunto de organizaciones que comparten algún criterio común, ¿bien? Que pueden ser, por ejemplo, que son de perfil avanzado, ¿bien? Entonces, para los perfiles comunitarios, lo que se establece es esto, es una línea base, que es esto que yo les comentaba. Bueno, que fue lo que elaboramos en Uruguay para la adopción de las entidades públicas, que es un plan a 3 años, en donde yo cada año le pongo metas para cumplir de alguna manera esa línea base. En ningún caso se va a pedir el 100% del marco. De hecho, si ustedes se bajan la planilla de autoevaluación del perfil avanzado, o sea, del más complejo, del más completo en términos de cumplimiento, van a ver que, salvo un par de subcategorías que van hasta nivel 3, la mayoría van hasta nivel 2 y no todas son altas. O sea, hay muchas que son altas, pero hay otras, más o menos un tercio son altas, otro tercio son medias y otro tercio son bajas. ¿Bien? ¿Qué propusimos? O cuál fue la meta que nos trazamos? Teníamos como varias formas de poder abordar este plan de implementación. Decirles, bueno, gente, tienen 3 años, nos vemos en 2028 y ahí vemos cómo les fue. Y la otra era plantear metas anuales y un acompañamiento. ¿Se acuerdan que en esto que yo les comentaba, de cuáles eran las potestades y las obligaciones también de la agencia, era de apoyar, de acompañar a las organizaciones? Entonces, en ese sentido, se elaboró un plan de adopción para la implementación del marco. Ese plan tiene, en el año 1, que es ahora octubre de este año, cumplir con el 50% de los controles vinculados a subcategorías que tienen prioridad alta. O sea que de todo el marco, yo voy a estar tomando para el año 1 solamente el 50% de
lo que esté marcado como alta. ¿Bien? ¿Cuál es la meta para el año 2? En el año 1 no me voy a encargar ni de las medias ni de las bajas. El año 2 voy a tener que incrementar un poco las altas a un 70%, voy a tener que sumarle un 30% de las medias y un 25% de subcategorías de prioridad baja. Y recién para el año 3 voy a pedir que estén el 90% o más de las subcategorías de prioridad alta, el 60% o más de las de prioridad media y solo el 50% es la de prioridad baja. O sea que si tomamos en cuenta que la línea base es la mitad del marco, vamos a hacer números redondos, o sea, el proceso de adopción es incluso menos de la mitad del marco. ¿Bien? Es bastante menos, porque yo en el mejor de los escenarios estoy pidiendo un 90% de cumplimiento. Bien, en ningún caso ni siquiera es toda la línea base la que voy a pedir como cumplimiento. Bien, ¿cuál es el plan de implementación? Que de alguna manera lo hemos ido comentando. En septiembre, fines de septiembre, principio de octubre, se publicó el marco, se dio a conocer. En diciembre se pidieron autoevaluaciones para poder trabajar en los planes de acción a partir de marzo pasado. En octubre, y cada uno de los octubres hasta 2028, van a haber instancias de autoevaluación a través de una herramienta en donde lo que se va a estar viendo es justamente estas metas que están pintaditas acá, ¿no? El año 1, el cumplimiento del 50%, el año 2, este otro cumplimiento, y el año 3, este otro cumplimiento. Y acá les dejo el enlace, el QR, a aquellos que sean desconfiados, lo tienen escrito abajo. Es exactamente lo mismo, y si no lo googlean, marco de ciberseguridad, que sí que les va a aparecer. Muchísimas gracias entonces por la presentación y obviamente estamos en contacto y a todos les agradecemos también el haberse quedado hasta acá, el haber presenciado esta conferencia sobre el marco de ciberseguridad 5.0 y todo lo que es la implementación. Y por supuesto a todos los vamos invitando de a poco, que nos vamos acercando lentamente hacia el 3 de agosto, donde vamos a comenzar con una nueva edición del SIGRAS 2026. Que estamos en proceso de preparación, está abierto el Call for Speakers todavía, o sea que si hay alguno que se anima, que quiere presentar una ponencia, lo puede hacer, utilizando nuestras redes sociales, en particular LinkedIn, que es donde estamos publicando estos llamados. Ahí pueden encontrar el link y se pueden inscribir. Y estén atentos también a las novedades respecto al SIGRAS, en particular para los que son miembros del capítulo, y por supuesto en los distintos eventos y cursos que estamos organizando. Está abierta las inscripciones también para el curso CISEME, que vamos a tener un poco más adelante, por ahí por octubre. Y bueno, y estamos obviamente ya trabajando en los siguientes eventos. Vamos a tener seguramente un evento ahí en junio. Ya después seguramente vamos a enfocarnos en lo que es la organización de uno de los eventos más importantes, digo, modestia aparte de lo que es la temática en Uruguay, porque llevamos en el ADN lo que es la auditoría, la ciberseguridad, la seguridad de la información, los riesgos tecnológicos, la gobernanza de las tecnologías de información, y hoy bañados en la inteligencia artificial, que es un poco la temática que seguramente vamos a estar profundizando en futuros eventos y en particular también en el SIGRAS. Así que los esperamos a todos, estamos como siempre en contacto y bueno, nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias a todos.